Hola, mi historia no empieza con un había una vez. Empieza con el fin de todo lo que conocía, antes de abrir mi corazón y compartir el viaje que grabó cada arruga en mi rostro. Les pido una pequeña amabilidad, un gesto simple que significa mucho para mí. Si mi voz encuentra eco en su alma, por favor, consideren suscribirse a este canal. Así, historias de resiliencia como la mía, que tantas veces permanecen en silencio, pueden encontrar más hogares y más corazones que abrigar. Gracias. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al día en que me volví invisible. El aire en el despacho de don Aurelio era pesado, denso, con el olor a puros caros y muebles de caoba encerada. Flotaba en el aire una quietud opresiva, rota solo por el tic-tac de un reloj de péndulo dorado que parecía contar los segundos de mi humillación. Yo estaba de pie, con las manos entrelazadas frente a mi cuerpo, los nudillos blancos por la tensión. Mi vestido, el mejor que tenía, me parecía un harapo en aquel ambiente de opulencia. Sentía la tela gastada rozar mi piel, un recordatorio constante de mi pobreza. Don Aurelio estaba sentado detrás de su macizo escritorio, una montaña de hombre con un rostro flácido y ojos pequeños, y calculadores que me recorrían sin pudor. Giraba un anillo de oro en su dedo meñique, la piedra de ónix brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara. Entonces, Consuelo, dijo, su voz un ronroneo grasiento que me provocaba escalofríos. La viuda de Javier. Una pena. Era un buen hombre, un trabajador. Te dejó en una situación difícil, ¿no es así? Tragué saliva, el nudo en mi garganta dificultando la respiración. Sí, señor, muy difícil. Por eso he venido a buscarlo. Pensé que quizás habría algún trabajo en su hacienda. Cualquier cosa. Limpieza, cocina. Soy fuerte, don Aurelio. ¿Y mis hijos? Ah, sí, los hijos, interrumpió, agitando la mano como si espantara una mosca. 6, ¿no? Menuda camada para una mujer sola. Se levantó, su cuerpo corpulento proyectando una sombra que me engulló por completo. Rodeó el escritorio y se detuvo a pocos centímetros de mí. El olor de su perfume era empalagoso, una mezcla dulce y picante que me revolvía el estómago. Trabajo. El trabajo es para los hombres, Consuelo. Es pesado, es sucio. Una mujer delicada como tú no fue hecha para eso. Su mano, gruesa y húmeda, se posó en mi hombro. Retrocedí instintivamente, un pequeño paso que no pasó desapercibido. Una sonrisa lenta y desagradable se extendió por su rostro. No tengas miedo, dijo, su voz ahora un susurro conspirador. Yo puedo ayudarte. Puedo garantizar que tus hijos nunca más pasen hambre. Puedo darte una casa, ropa bonita, todo lo que necesitas. Su pulgar comenzó a acariciar la base de mi cuello. Mi cuerpo entero se puso rígido. La sangre se me heló en las venas. Yo sabía lo que estaba ofreciendo. No era un empleo. Era una venta. La venta de mi alma, de mi cuerpo, de la memoria de mi Javier. Yo no comprendo, señor, murmuré, mi voz un hilo tembloroso. Oh, yo creo que comprendes perfectamente, rió, un sonido bajo y gutural. Un hombre como yo tiene necesidades, y una mujer bonita y necesitada como tú. Podemos ayudarnos mutuamente. Sé razonable, Consuelo. Piensa en tus hijos, en sus estómagos vacíos, en el frío que se acerca. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en mi herida abierta. Usaba a mis hijos, mi mayor vulnerabilidad, como un arma contra mí. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No frente a él. Levanté la barbilla, encontré su mirada depredadora y, con una claridad que me sorprendió a mí misma, encontré mi voz. Agradezco su oferta, don Aurelio, dije, mi voz ahora firme, fría como el acero. Pero prefiero ver a mis hijos comiendo pan seco ganado con mi sudor honesto que comiendo banquetes comprados con mi vergüenza. Aparté su mano de mi hombro con un movimiento brusco. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño de furia. Sus ojos pequeños se entrecerraron. Estúpida, arrogante, escupió, su voz subiendo de tono. ¿Crees que eres mejor que esto? Eres una viuda sin un céntimo. Vas a acabar en la calle, tú y tus hijos. Volverás arrastrándote, suplicando. Y cuando lo hagas, descubrirás que mi generosidad tiene límites. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Caminé hacia la pesada puerta de madera, cada paso resonando en el tenso silencio de la sala. Sentía su mirada quemándome la espalda. Mi mano temblaba cuando alcancé el pomo de latón. Cuando salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí, el sonido del clic pareció sellar mi destino. Afuera, el sol de Salvatierra me golpeó en el rostro, cegador,
Solo entonces permití que las lágrimas cayeran, calientes y silenciosas, trazando surcos de polvo en mi cara. Había salido de aquella sala con mi dignidad intacta, pero con el estómago vacío y el futuro más incierto que nunca. No tenía nada, absolutamente nada, y 6 pequeñas vidas dependían de mí. Para que entiendan la profundidad de mi desesperación en el despacho de don Aurelio, necesito llevarlos de vuelta a unas semanas antes, al día en que el sol dejó de brillar en Salvatierra, al menos para mí. Mi nombre es Consuelo Esperanza Vargas. Hoy me conocen como la abuela, la matriarca, pero en aquel entonces yo era solo Consuelo, una mujer de 34 años que acababa de perder su norte, su pilar, su amor, Javier, mi Javier. No era un hombre de grandes posesiones, pero tenía un corazón del tamaño de Guanajuato. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo en el campo, pero su tacto era siempre gentil. Su risa era la música que llenaba nuestra pequeña casa de adobe. Trabajaba de sol a sol, pero todas las noches se sentaba en el suelo con nosotros, ayudaba a Rodrigo con los deberes, hacía muecas para la pequeña Lucía y contaba historias que hacían brillar los ojos de todos mis hijos. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche, rápida, despiadada, una fiebre que no cedía, una tos que le robaba el aliento. El médico del pueblo negó con la cabeza, habló de pulmones débiles y de poco que hacer. En menos de una semana se fue. Me dejó en un silencio ensordecedor, roto solo por el llanto confuso de nuestros hijos. Quedé viuda con 6 tesoros que ahora eran mi única razón de vivir y mi mayor carga. Rodrigo, el mayor, con 12 años, intentaba ser el hombre de la casa de la noche a la mañana. Vi su infancia desvanecerse en sus ojos, reemplazada por una seriedad pesada. Valentina, con 10, mi pequeña ayudante, se convirtió en una segunda madre para los más pequeños, su rostro siempre fruncido por la preocupación. Miguel, de 8, nuestro soñador, se volvió callado e introvertido, dibujando figuras tristes en el suelo de tierra. Sofía, con 6, nuestra mariposa social, se aferraba a mi falda y preguntaba a todas horas cuándo volvería papá a casa. Ernesto, nuestro diablillo de 4 años, no comprendía la permanencia de la ausencia y seguía llamándolo. Y luego estaba mi Lucía, mi Luz, con apenas 4 meses de vida, un bebé ajeno a la tragedia que se había abatido sobre nosotros, cuyas necesidades eran inmediatas e implacables. En los primeros días, la comunidad se unió. Las vecinas trajeron ollas de sopa y pan. Hubo abrazos, palabras de consuelo, promesas de oraciones. Pero la vida en Salvatierra es dura para todos. Las ollas dejaron de venir. Las visitas se hicieron más raras. La gente tenía sus propias bocas que alimentar, sus propias luchas que librar. Me quedé sola. El pequeño ahorro que teníamos se fue con el funeral y los remedios inútiles. Miraba los rostros de mis hijos en la mesa, compartiendo lo poco que quedaba en la despensa, y el pánico era una bilis amarga que me subía por la garganta. Todas las noches, después de acostarlos, me sentaba en la cocina oscura, con la cuna de Lucía a mi lado, y el peso del mundo me aplastaba los hombros. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba yo, una mujer que siempre había sido cuidada, que nunca había trabajado fuera de casa, a alimentar a 6 hijos? Las noches eran las peores. El silencio de la casa era un grito. La ausencia de Javier en la cama a mi lado era una presencia física, un vacío frío que me impedía dormir. Miraba al techo. Oía la respiración suave de mis hijos en las otras habitaciones y rezaba. Rezaba a todos los santos que conocía. Pedía una señal, una luz, una salida, pero el cielo parecía de plomo y mis oraciones parecían resonar en el vacío. Fue en ese estado de desesperación absoluta que oí decir que don Aurelio necesitaba gente para la cosecha. Fue con esa brizna de esperanza que llamé a su puerta, solo para ver esa misma esperanza aplastada bajo el peso de su propuesta indecente. Después de la humillación en el despacho de don Aurelio, caminé por las calles de Salvatierra como en un trance. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero yo sentía un frío que venía de dentro, un frío de miedo y desamparo. Cada rostro que pasaba a mi lado parecía saber de mi fracaso, de mi vergüenza. Llegué a casa y encontré a mis 5 hijos mayores sentados en los escalones de la entrada, con los rostros ansiosos esperándome. «¿Y bien, mamá? ¿Conseguiste el trabajo?», preguntó Rodrigo, su voz de preadolescente intentando sonar adulta y esperanzada. Miré sus rostros expectantes, y mi corazón se partió en 1.000.000 de pedazos. La mentira se formó en mis labios, pero no pude pronunciarla. Solo negué con la cabeza.
y el brillo en sus ojos se apagó. Valentina abrazó a Sofía, y Miguel volvió a dibujar en el polvo con un palito. En ese momento, la derrota fue tan abrumadora que casi me doblé por la mitad. Entré en casa, tomé a Lucía, que empezaba a llorar de hambre, y me senté en la mecedora gastada. Mientras la amamantaba, mis ojos recorrieron nuestro pequeño espacio, las paredes que necesitaban una nueva capa de cal, los muebles simples y gastados, la despensa peligrosamente vacía. Mi mirada se posó en mi mano izquierda, en la alianza de matrimonio. No era una joya cara, era una simple banda de oro, comprada con los ahorros sudados de Javier. Pero para mí, era el objeto más precioso del mundo. Representaba las promesas, los sueños, la vida que habíamos construido juntos. Era el último pedazo físico de él que tenía. Quitarme ese anillo del dedo me parecía una traición, una profanación. Pero luego miré el rostro de Lucía, tan sereno y dependiente. Oí el estómago de Ernesto rugir, vi la preocupación grabada en el rostro de Rodrigo, y supe lo que tenía que hacer. El amor de Javier no estaba en ese trozo de metal, estaba en esos 6 rostros. Proteger a nuestros hijos, alimentarlos, era el mayor honor que podía rendir a su memoria. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté a la mesa de la cocina bajo la débil luz de una lámpara de aceite. Con las manos temblorosas, intenté quitarme el anillo. Estaba atascado. Años de trabajo doméstico, los embarazos, habían hecho que mis dedos se hincharan. Tuve que usar aceite de cocina para hacerlo deslizar. Cuando finalmente salió, dejó una marca pálida en mi piel, un círculo fantasma donde había estado durante 13 años. Me sentí desnuda, incompleta. Lloré en silencio, sosteniendo el pequeño círculo de oro en la palma de mi mano, sintiendo su peso, su historia. Le pedí perdón a Javier, susurrando en la oscuridad que esperaba que lo entendiera. A la mañana siguiente, me puse mi rebozo, coloqué el anillo en un pequeño paño y lo até bien dentro de mi bolsillo. Caminé hasta el centro de la ciudad, hasta la calle Hidalgo, donde estaban las tiendas más importantes. Había una pequeña joyería, la Joyería Esmeralda, con un escaparate polvoriento. Mi corazón latía desbocado cuando empujé la puerta y la campanilla tintineó. El hombre detrás del mostrador era viejo, con gafas en la punta de la nariz y una lupa de joyero colgando del cuello. Me miró por encima de las lentes, su mirada evaluando mi ropa gastada antes incluso de que yo dijera una palabra. «Buenos días», murmuré, mi voz casi inaudible. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo, su tono neutro, pero no hostil. Con los dedos temblorosos, desdoblé el paño y coloqué la alianza en el mostrador de cristal. El oro brillaba bajo la luz de la tienda. Quisiera vender esto. Tomó el anillo con unas pinzas, lo examinó con la lupa, lo pesó en una pequeña balanza. El silencio se alargó, cada segundo una tortura. Me sentía como si estuviera vendiendo un pedazo de mi propia vida. Finalmente, dejó el anillo. «Es oro de buena calidad», dijo. «Puedo darle esto por él». Escribió un número en un trozo de papel y lo empujó en mi dirección. Yo no entendía nada de gramos ni del valor del oro. El número me pareció suficiente para llenar la despensa, para pagar el alquiler atrasado, para darnos unas semanas de respiro. Asentí, incapaz de hablar. Contó el dinero en billetes gastados y monedas. Cuando sus manos empujaron el pequeño montón en mi dirección, sentí un alivio abrumador mezclado con una profunda tristeza. Salí de la tienda parpadeando contra la luz del sol, con el dinero firmemente agarrado en mi mano. No miré atrás. Fui directamente al mercado. Compré harina, frijoles, arroz, maíz, algunas verduras y un pequeño trozo de carne, un lujo que no habíamos tenido en semanas. Cargada con las bolsas, mi cuerpo dolía, pero mi espíritu se sentía un poco más ligero. Había cambiado mi pasado por un atisbo de futuro. Había comprado tiempo, y en ese momento, el tiempo era lo más valioso que el dinero podía comprar. El olor a cebolla y ajo sofriéndose en la olla llenó nuestra pequeña casa. Por primera vez en semanas, estábamos cocinando una comida de verdad, no solo recalentando frijoles o haciendo tortillas simples. Mis hijos estaban reunidos en la cocina, con los ojos brillantes, atraídos por el aroma como abejas a la miel. Vi una sonrisa genuina en el rostro de Valentina, mientras me ayudaba a picar los tomates. Miguel estaba sentado en un rincón, golpeando el suelo con los pies a un ritmo feliz. Incluso Rodrigo parecía haber perdido un poco de la tensión en sus hombros. Esa noche, comimos. Comimos hasta quedar satisfechos. Un guiso simple de carne con verduras, pero para nosotros era un banquete. Nadie habló de nuestra situación, del futuro incierto.
Por una hora, fuimos solo una familia compartiendo una comida, el sonido de los cubiertos raspando los platos y las voces alegres de los niños llenando el silencio que la tristeza había dejado. Vi a mis hijos relajarse, reír de una broma de Ernesto, y sentí una ola de calor y propósito recorrer mi cuerpo. Era por esto que luchaba, por estos pequeños momentos de normalidad, de felicidad, pero la paz era una visitante fugaz. El dinero que la alianza me dio estaba guardado en una caja de lata y yo sabía que no duraría para siempre. Todas las noches, después de que los niños se durmieran, lo contaba. Cada moneda retirada para el pan del día siguiente, para la leche de Lucía, era una pequeña puñalada en mi corazón. El montón disminuía a un ritmo alarmante. El pánico, mi compañero constante, comenzaba a susurrarme al oído durante las largas horas de oscuridad. Necesitaba un plan de verdad. El trabajo en el campo estaba descartado después de mi experiencia con don Aurelio. ¿Limpiar casas? Quizás, pero ¿quién en Salvatierra tenía dinero para empleadas y no las tenía ya? Necesitaba algo que pudiera hacer desde casa, algo que me permitiera cuidar de Lucía y de los otros. La respuesta me llegó una madrugada, mientras amasaba la masa para las tortillas del desayuno. Mis manos se movían por instinto, una danza que me había enseñado mi madre, quien a su vez la había aprendido de mi abuela. La sensación de la masa bajo mis palmas, su transformación de una mezcla pegajosa a una bola suave y elástica, era reconfortante, y el olor del pan horneándose en nuestro pequeño horno de barro siempre fue el olor a hogar, a consuelo, a amor. ¿Y si hacía más? ¿Y si hacía pan para vender? La idea, una vez plantada, comenzó a crecer. Salvatierra tenía un mercado semanal, el Tianguis, donde la gente de toda la región venía a vender sus productos. Podía intentarlo. ¿Qué tenía que perder? Usé una parte preciosa de mi dinero para comprar más harina, levadura y un poco de azúcar y canela. Pasé los siguientes días experimentando. Hice conchas, bolillos, panes dulces con relleno de fruta. Mi cocina se convirtió en un laboratorio. Mis hijos eran mis catadores oficiales, sus críticas honestas y sus sonrisas de aprobación mi única guía. Rodrigo me ayudaba a encender el horno, Valentina a ordenar y los más pequeños a espolvorear azúcar sobre los panes dulces, a menudo con más azúcar yendo a sus bocas que a los panes. El jueves, víspera del mercado, me quedé despierta toda la noche. La casa estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego y el sonido rítmico de mis manos trabajando la masa. Mientras veía los panes crecer y dorarse en el horno, una llama de esperanza, pequeña pero obstinada, se encendió dentro de mí. Era un trabajo duro, agotador, pero era mío, era honesto, era algo que podía hacer con mis propias manos para alimentar a mis hijos. A la mañana siguiente, mucho antes de que saliera el sol, coloqué los panes aún calientes en cestas grandes, los cubrí con paños limpios y desperté a Rodrigo. Juntos, cargamos las cestas por las calles dormidas de Salvatierra hasta la plaza principal, donde el mercado estaba empezando a montarse. Encontré un pequeño espacio vacío, extendí una manta en el suelo y acomodé mis panes de la mejor forma que pude. Mientras el sol salía y la plaza se llenaba de gente, de sonidos y de olores, yo estaba allí, sentada detrás de mis cestas, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. Ya no era solo la viuda de Javier, era una vendedora, una mujer tratando de construir un futuro a partir de harina, agua y fuego. El tianguis de Salvatierra era un asalto a los sentidos. El olor de mi pan fresco se mezclaba con el aroma del cilantro, de los mangos maduros, del cuero de las sandalias nuevas y del polvo que se levantaba del suelo de tierra. El aire vibraba con el sonido de los vendedores pregonando sus productos, de las gallinas cacareando, de los niños riendo y de la música de una guitarra tocada por un anciano bajo un sombrero. Me sentía pequeña e invisible en medio de aquella vibrante confusión. La gente pasaba por mi manta, sus ojos deslizándose sobre mis panes sin verlos realmente. Algunas me miraban con lástima, reconociéndome como la viuda de Javier. Esa piedad era casi más difícil de soportar que la indiferencia. Las horas pasaban lentamente, el sol subía en el cielo, calentando mis panes y marchitando mi espíritu. Rodrigo, a mi lado, intentaba parecer confiado, pero yo veía la desilusión instalándose en sus ojos. Empecé a pensar que había sido una tonta. Había gastado nuestro precioso dinero en harina, que ahora probablemente acabaríamos comiendo nosotros durante la semana siguiente.
Fue entonces cuando una mujer anciana, con el rostro arrugado como una pasa y un rebozo de colores sobre los hombros, se detuvo frente a mi manta. Se inclinó, su cuerpo frágil crujiendo con el esfuerzo, y tomó una concha. «¿Cuánto cuesta, mi hija?», preguntó, su voz débil pero amable. Tartamudeé el precio, una cantidad que había practicado en mi cabeza toda la noche, pero que ahora me parecía absurdamente alta. Ella no regateó, simplemente sacó unas monedas de una pequeña bolsa de tela y me las entregó. «Que Dios te bendiga», dijo, sonriendo y mostrando encías desdentadas. Aquella primera venta fue como una lluvia de verano en un día de sequía. El tintineo de las monedas en mi mano fue el sonido más dulce del mundo. Me dio valor. Empecé a llamar a la gente, mi voz tímida al principio, pero ganando fuerza con cada intento. «Pan fresco, pan dulce recién hecho». Poco a poco, la gente comenzó a detenerse. Un trabajador de camino al campo compró 2 bolillos para su almuerzo. Una joven madre con un bebé en brazos compró un pan dulce para su hijo mayor. Cada venta era una pequeña victoria, una migaja de esperanza. No era mucho, pero era algo. Al final del día, cuando el sol comenzó a bajar y el mercado a vaciarse, había vendido poco más de la mitad de lo que había traído. Conté el dinero con Rodrigo. Después de restar el costo de los ingredientes, la ganancia era modesta. Apenas daba para mantenernos por 2 o 3 días. Un sentimiento agridulce se apoderó de mí. Por un lado, lo había logrado. Había transformado mi trabajo en dinero. Por otro, la realidad era abrumadora. Esto no era una solución. Era un parche. Regresamos a casa. Las cestas ahora más ligeras, pero nuestros corazones aún pesados. En los mercados siguientes, la historia se repitió. Vendía lo suficiente para sobrevivir, para mantener la despensa con lo básico, pero nunca lo suficiente para salir del agujero. Vivía constantemente al filo de la navaja. Una enfermedad, un gasto inesperado, y estaríamos perdidos. Fue durante este periodo que el casero, un hombre impaciente con un bigote fino y ojos fríos, comenzó a llamar a nuestra puerta con más frecuencia. El alquiler que había pagado con el dinero de la alianza se había acabado, y ahora estaba atrasada. A él no le importaban mis panes ni mis dificultades. Quería su dinero. «Consuelo, yo tengo mis propias cuentas que pagar», decía, golpeando con el dedo su libro de contabilidad. «No puedo dirigir una casa de caridad. Te doy una semana más. Después de eso, tendrás que encontrar otro lugar». La amenaza se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Todas las noches miraba a mis hijos dormir, y el miedo me apretaba el pecho hasta que apenas podía respirar. Perder nuestra casa, la única casa que conocían, era impensable. La calle, la imagen de nosotros 7, sin un techo sobre nuestras cabezas, me atormentaba en sueños. Fue en ese abismo de desesperación que recordé de nuevo a don Aurelio. No su oferta, sino su poder, su riqueza. Quizás, pensé en una noche de insomnio, quizás lo abordé de la manera equivocada. Quizás, si suplicaba no por un empleo, sino por un pequeño préstamo, solo para pagar el alquiler, para darme tiempo, quizás su vanidad sería mayor que su ira. Era un tiro al aire, una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Fue con esa frágil y tonta esperanza que, una vez más, me dirigí a su gran casa, preparándome para tragarme mi orgullo. Apenas sabía que él me obligaría a tragar algo mucho peor. Volver a la propiedad de don Aurelio fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso hacia esa casa grande e imponente parecía pesar 1 tonelada. Mi primera visita había sido motivada por la esperanza de trabajo. Esta era impulsada por la pura y cruda desesperación. Mi orgullo estaba hecho jirones, y mi única preocupación era el techo sobre las cabezas de mis hijos. Esta vez no me llevaron a su despacho. Una empleada de aire severo me indicó que esperara en la cocina trasera, un espacio vasto y ruidoso, lleno de ollas hirviendo, y del olor a comida abundante que contrastaba dolorosamente con mi propia realidad. Me sentí disminuida, una mendiga esperando las migajas de la mesa del amo. Cuando don Aurelio finalmente apareció, no llevaba su traje formal, sino pantalones de montar y una camisa de lino abierta en el pecho. Llevaba un vaso de bebida en la mano y una sonrisa de burla en los labios. No me invitó a sentarme, simplemente se apoyó en el mostrador, observándome con una satisfacción cruel. «Vaya, vaya, miren quién ha vuelto», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que los sirvientes de la cocina oyeran. «La orgullosa viuda Vargas. ¿Qué te trae de vuelta, Consuelo? ¿Tu pan seco no se está vendiendo bien?»
Sentí mi rostro enrojecer, una mezcla de ira y vergüenza. Ignoré la provocación, centrándome en mi objetivo. Don Aurelio, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. No he venido a pedir trabajo, he venido a pedir un préstamo. Mi casero va a desalojarnos. Solo necesito un poco de tiempo para recuperarme. Le pagaré todo de vuelta, con intereses. Trabajaré para usted gratis, si es necesario, hasta que la deuda esté saldada. Él rió, una carcajada alta y desagradable que resonó en la cocina. Algunos de los empleados bajaron la cabeza, fingiendo estar ocupados, pero yo sabía que estaban escuchando. ¿Un préstamo?, repitió, saboreando la palabra. Tú no tienes nada que darme como garantía, mujer. Tu palabra no vale nada. Dio un paso en mi dirección, su mirada recorriéndome de nuevo. A menos que estés dispuesta a reconsiderar mi oferta anterior. Mi oferta sigue en pie, ¿sabes? Pero el precio ha subido. Tu situación ahora es peor. Y fue ahí donde mi relato los encontró por primera vez. En ese momento, en esa cocina, con los olores de su riqueza sofocándome, su mano en mi hombro, su aliento a alcohol en mi rostro. Estaba acorralada, humillada públicamente. Él quería que me quebrara allí, frente a sus sirvientes. Quería que mi caída fuera su entretenimiento. Pero algo dentro de mí, una brasa de dignidad que pensé que se había extinguido, brilló intensamente. Era el recuerdo de Javier diciéndome que fuera fuerte. Era la imagen de los rostros de mis hijos dándome una fuerza que no sabía que poseía. Cuando rechacé su propuesta por segunda vez, su ira fue aún más visceral. Su rostro se puso rojo, una vena latiendo en su frente. No gritó como la primera vez. Su voz bajó a un silbido peligroso. Fuera de mi casa, siseó, y no vuelvas a poner un pie en mi propiedad. Hablé con tu casero esta mañana. Compré tu deuda. La casa es mía ahora, y los quiero fuera, mañana por la mañana. Si no se van, mandaré a mis hombres a sacar sus cosas y tirarlas a la calle. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El aire me fue arrebatado de los pulmones. No solo me estaba negando ayuda, me estaba destruyendo activamente. Estaba usando su poder y su dinero para aplastarme, como venganza por mi negativa. Era una crueldad calculada, la forma más pura de maldad que jamás había encontrado. No recuerdo cómo salí de su propiedad. Recuerdo estar caminando por el camino polvoriento, el sol poniéndose, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, que parecían burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi alma. Ya no había opciones, no había más tiempo. Me lo había quitado todo. Mañana estaríamos en la calle. La palabra resonaba en mi cabeza. Calle, calle, calle. Yo y mis 6 hijos, en la calle. La caminata de regreso a casa fue la más larga de mi vida. Cada paso era pesado con la certeza de nuestro destino. Cuando abrí la puerta, me recibió el caos habitual de una casa con 6 niños. Ernesto y Sofía discutían por un juguete. Valentina intentaba dar sopa a Lucía, y Miguel estaba en un rincón dibujando. Rodrigo, como siempre, sintió mi llegada y mi estado de ánimo. Se acercó a mí, su rostro una máscara de preocupación. «Mamá, ¿qué ha pasado?». No pude responder. Solo lo abracé con fuerza, enterrando mi rostro en su cabello. Ya no era un niño, pero tampoco era un hombre. Era solo un muchacho cargando un fardo demasiado pesado. Los otros se callaron, sintiendo el cambio en la atmósfera. Esa noche, los reuní a todos en la sala. Con la voz temblorosa, les conté la verdad. No los detalles sórdidos de don Aurelio, sino el resultado final, que tendríamos que dejar nuestra casa. Hubo un silencio de shock, seguido de un coro de preguntas asustadas. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía, sus grandes ojos marrones llenándose de lágrimas. «¿Llevaremos nuestros juguetes?», preguntó Ernesto. Valentina solo lloraba en silencio, su pequeño cuerpo temblando. Rodrigo apretó los puños, una ira impotente endureciendo su rostro. «Es ese hombre, ¿verdad? Don Aurelio. Lo odio». Intenté ser fuerte por ellos. «No se preocupen», dije, la mentira sonando hueca incluso para mis propios oídos. «Encontraremos otro lugar, un lugar mejor. Estaremos todos juntos, y eso es lo que importa». Pasamos el resto de la noche empacando. No teníamos mucho. Algo de ropa, unas ollas, las mantas, la cuna de Lucía. Cada objeto que tomaba era un recuerdo. La manta que mi madre tejió, la olla que Javier me regaló en nuestro primer aniversario de bodas, los dibujos de Miguel, los libros de la escuela de Rodrigo. Estábamos empaquetando nuestra vida en bultos y cajas de cartón. Los niños, agotados y asustados, terminaron por dormirse amontonados en colchones en el suelo de la sala, como si buscaran seguridad unos en otros.
Me quedé despierta toda la noche, mirando sus rostros dormidos a la luz de la luna que entraba por la ventana. La culpa me carcomía. Había fallado. Les había fallado a ellos. Le había fallado a la memoria de Javier. Yo era su protectora, y no podía protegerlos ni siquiera de tener un techo. En la madrugada, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo, los desperté suavemente. No había tiempo para el desayuno. Comimos las últimas tortillas frías mientras yo daba un último vistazo a la casa vacía. Las paredes parecían desnudas. Las habitaciones resonaban con nuestros recuerdos. Parecía un cuerpo sin alma. Colocamos nuestros bultos y cajas al borde del camino. Rodrigo me ayudó a cargar la cuna de Lucía. Valentina sostenía la mano de Sofía y Miguel la de Ernesto. Yo sostenía a Lucía en mis brazos. Y así nos quedamos. Una pequeña familia desamparada, con todas nuestras posesiones terrenales, esperando a que el sol saliera por completo, sin tener a dónde ir. Cuando los hombres de don Aurelio llegaron en una carreta, no dijeron una palabra, simplemente cambiaron la cerradura de la puerta y se fueron. El acto fue tan impersonal, tan final. La puerta de nuestra vida se había cerrado. Estábamos oficialmente sin hogar. Nos sentamos al borde del camino, junto a nuestras posesiones, mientras el mundo se despertaba a nuestro alrededor. La gente iba al trabajo, los niños a la escuela. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con lástima. La mayoría desviaba la mirada, incómodos con la visión de nuestra miseria. Sentí el sol calentando mi piel, pero el frío dentro de mí era glacial. Los niños estaban asustados y callados. Incluso Ernesto, normalmente tan inquieto, estaba sentado en silencio, chupándose el pulgar. No sabía qué hacer. ¿Ir a la iglesia? ¿Pedir ayuda al sacerdote? Pero, ¿qué podría hacer él? La parroquia era tan pobre como la mayoría de sus feligreses. ¿Vagar por las calles? La idea era aterradora. Fue entonces cuando una figura se acercó. Era una mujer mayor, doña Esperanza, conocida en el pueblo. Era viuda también, una mujer que vivía sola en una casa modesta, pero siempre impecablemente limpia, a pocas calles de la nuestra. Tenía un rostro severo, marcado por la vida, pero sus ojos, a veces, mostraban una chispa de bondad. Se detuvo frente a nosotros, con las manos en las caderas, y miró nuestro pequeño y patético montón de pertenencias. «¿Qué pasa aquí, Consuelo?», preguntó, su voz áspera pero no cruel. Con la voz entrecortada, le conté la historia, la deuda, el desalojo. No mencioné a don Aurelio, solo dije que el nuevo dueño nos quería fuera. Ella escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando terminé, chasqueó la lengua. «Hombres con dinero y sin corazón», refunfuñó. «Son una plaga». Miró a mis hijos, su mirada suavizándose por un instante. «¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Sentarte aquí y esperar a que un milagro caiga del cielo?» «No lo sé, doña Esperanza. No lo sé», admití, mi voz quebrándose. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el camino, mi casa ahora cerrada, a nosotros. Esperaba que se fuera, quizás con una palabra de simpatía, pero no lo hizo. «Anda», dijo de repente. «Recojan sus cosas». La miré, confundida. «¿A dónde?» «A mi casa», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás, donde guardo trastos. No es mucho, pero tiene un techo. Pueden quedarse ahí, al menos hasta que encuentres otra cosa». Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron, un diluvio de alivio y gratitud. Intenté agradecerle, pero las palabras no salían. Ella solo agitó la mano, impaciente. «No quiero tus lágrimas. Quiero ayuda», dijo, volviendo a su tono práctico. «El cuarto necesita una limpieza, y no te estoy dando limosna. A cambio del refugio, vas a lavar mi ropa, y quiero pan fresco todas las semanas, de ese que vendes en el mercado. ¿Entendido?» «Sí, doña Esperanza. Claro, lo que usted quiera», tartamudeé, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Con la ayuda de Rodrigo y de algunos vecinos que, al ver la intervención de doña Esperanza, se animaron a acercarse, mudamos nuestras cosas a su patio. El cuarto era pequeño, poco más que un almacén con suelo de cemento y una única ventana alta y polvorienta. Estaba húmedo y olía a moho, pero para nosotros, en ese momento, era un palacio, era seguridad, era un refugio de la calle. Mientras acomodábamos nuestras cosas en ese espacio reducido, la gratitud que sentía era inmensa. Doña Esperanza nos había dado más que un techo, nos había dado una oportunidad, nos había mostrado que incluso en la oscuridad más profunda, una mano puede extenderse.
Su bondad no era suave ni sentimental, era práctica, dura, casi un negocio, y era exactamente lo que yo necesitaba. No piedad, sino una oportunidad para trabajar por nuestra supervivencia. Esa noche, amontonados en el suelo del pequeño cuarto, con el olor a tierra húmeda llenando nuestros pulmones, dormimos por primera vez en días un sueño profundo y sin pesadillas. Estábamos a salvo. Por ahora, la vida en el cuartito trasero de Doña Esperanza estaba regida por una nueva rutina, un ritmo de trabajo y gratitud. El espacio era increíblemente reducido para nosotros 7. Por la noche, extendíamos colchones y mantas que cubrían casi todo el suelo de cemento. Durante el día, lo apilábamos todo en un rincón para tener espacio para movernos. Cocinábamos en una pequeña hoguera que hacía en el patio, usando mis pocas ollas. La privacidad era un lujo que ya no teníamos. Doña Esperanza era una patrona exigente. No era cruel, pero esperaba que el acuerdo se cumpliera a rajatabla. Todos los lunes, pasaba el día entero inclinada sobre su gran lavadero de piedra en el patio, lavando su ropa y sábanas. Mis manos, ya encallecidas de amasar pan, se quedaban arrugadas y adoloridas por el agua fría y el jabón fuerte. Valentina, siempre mi sombra, me ayudaba a escurrir las piezas más pesadas y a tenderlas en los tendederos. Los jueves, me despertaba aún más temprano para hacer los panes. Una parte de la hornada era siempre para Doña Esperanza, entregada aún caliente, como pago por nuestro refugio. El resto, seguía llevándolo al tianguis. Las ventas continuaban siendo modestas, lo suficiente para comprar lo básico, pero la presión del alquiler había desaparecido, reemplazada por la obligación de mi trabajo manual. A pesar de las dificultades, había una extraña sensación de seguridad. Doña Esperanza, con su manera brusca, se convirtió en una presencia constante. Nunca se entrometía en nuestros asuntos, pero yo sentía su mirada atenta. A veces, cuando veía que uno de mis hijos más pequeños tenía tos, dejaba una taza de té de hierbas en nuestra puerta sin decir una palabra. Otras veces, aparecía con las sobras de su cena, refunfuñando que había cocinado de más. Eran pequeños gestos, pequeñas grietas en su fachada severa, que revelaban un corazón más amable de lo que le gustaría admitir. Mis hijos se adaptaron con la resiliencia de la juventud. Para Ernesto y Sofía, el patio de Doña Esperanza se convirtió en un nuevo parque de diversiones. Miguel encontró un rincón tranquilo debajo de un naranjo donde podía dibujar. Valentina asumió aún más responsabilidades, cuidando de Lucía mientras yo trabajaba, su pequeño rostro siempre serio y concentrado. Rodrigo, sin embargo, luchaba. Veía la frustración en sus ojos. Quería hacer más, ayudar más. Se sentía impotente. Varias veces habló de dejar la escuela para encontrar trabajo, cualquier trabajo, para ayudar, y todas las veces tuve la misma conversación con él. No, mi hijo, decía yo, sosteniendo su rostro entre mis manos. Escucha bien a tu madre. Tu trabajo es la escuela. Tu trabajo es aprender. Quien tiene un lápiz en la mano y conocimiento en la cabeza, no necesita doblar la rodilla en tierra ajena por el resto de su vida. Esta es nuestra lucha ahora, pero no será la de ustedes para siempre. Tú vas a estudiar, tú vas a ser alguien. Prométemelo. Y él lo prometía, aunque yo veía la renuencia en sus ojos. Mi insistencia en su educación se convirtió en mi obsesión. Era la única herencia que podía darles, la única salida que podía vislumbrar de ese ciclo de pobreza. Las noches en el cuartito eran largas y, a menudo, sin sueño para mí. Después de que los niños se durmieran, me sentaba en la puerta, mirando las estrellas, el cansancio pesando en mis huesos como una manta de plomo. Me sentía atrapada. Estaba agradecida a Doña Esperanza, inmensamente agradecida, pero esto no era una vida. Era supervivencia. El pan apenas nos sostenía. Estaba trabajando todos los días, de sol a sol, solo para mantenernos en el mismo lugar. El futuro seguía siendo un borrón gris y aterrador. Necesitaba más. Necesitaba un milagro. Y como tantas veces sucede, el milagro no vino de un santo en el cielo, sino de un recuerdo enterrado en el fondo de mi corazón. En una de esas noches de agotamiento y desesperación, no podía dormir. La luna llena iluminaba el patio, transformando las sombras en figuras extrañas. Lucía estaba inquieta en su cuna, quejándose por los dientes que le estaban saliendo. Me levanté y empecé a mecerla, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio de nuestro cuarto. Su calor y su olor a bebé eran mi único consuelo. Mientras caminaba, mi mente divagaba. Divagaba hacia atrás en el tiempo, a mi propia infancia, a la casa de mi abuela Catalina,
Su casa siempre olía a dos cosas, a las flores de su jardín y a algo dulce y caliente cocinándose en el fogón de leña. La abuela Catalina era una mujer fuerte, de pocas palabras, pero con manos mágicas, y su magia más poderosa era la cajeta. El recuerdo me golpeó con una fuerza inesperada. Cerré los ojos y pude verlo todo con una claridad impresionante. El gran cazo de cobre, pulido hasta brillar, que era su bien más preciado, la leche de cabra fresca, que iba a buscar todas las mañanas, la forma en que removía la mezcla lentamente, pacientemente, con una larga cuchara de palo, durante horas y horas. El olor celestial de la leche y el azúcar caramelizándose, un perfume que se aferraba a las paredes, a los muebles, a nuestra ropa. Me recordé a mí misma, pequeña, sentada en un banquito en su cocina, observándola, fascinada. Ella me dejaba raspar el fondo de la olla cuando terminaba, y ese sabor era mi infancia. Dulce, cremoso, con un toque de humo de la leña. Era más que un dulce, era consuelo, era amor, era tradición. Mi abuela vendía su cajeta en el mercado, no en grandes cantidades, solo unos pocos frascos cada vez. La gente hacía cola por ella. Decían que nadie en todo Guanajuato hacía una cajeta como la de Catalina. Una ola de emoción me recorrió. Abrí los ojos, mi corazón latiendo más rápido. ¿Por qué nunca había pensado en esto? El pan era común, todos hacían pan, pero la cajeta de mi abuela era especial, y ella me había enseñado, me había mostrado sus secretos. El secreto, mi nieta, decía, está en la paciencia. No se puede apurar a la cajeta. Hay que darle tiempo para que nos diga cuándo está lista. La idea era aterradora. La leche de cabra era cara, el azúcar también. ¿Y el cazo de cobre? ¿Dónde iba a conseguir uno? Y entonces lo recordé. Cuando mi madre murió, me dejó algunas cosas. Entre ellas, guardada en el fondo de un arcón viejo, había una olla pesada, envuelta en paños. El cazo de cobre de la abuela Catalina. Lo había traído conmigo en nuestra mudanza apresurada, sin pensar mucho, solo por valor sentimental. Mi corazón dio un vuelco. Era una señal. Tenía que serlo. Al día siguiente, apenas salió el sol, estaba revolviendo nuestro montón de pertenencias. Y allí estaba, oscuro y manchado por el tiempo, pero inconfundiblemente el cazo de mi abuela. Pasé la mañana puliéndolo con limón y sal, como ella me había enseñado. Poco a poco, el cobre comenzó a revelar su brillo rosado y cálido. Parecía que estaba puliendo una lámpara mágica, despertando un espíritu dormido. Sentí una energía que no había sentido en meses, una excitación nerviosa. Fui a ver a doña Esperanza, con mi plan formándose en mi cabeza. «Doña Esperanza», dije, mi voz temblando un poco. «He tenido una idea, algo para vender en el mercado. Pero necesito un pequeño adelanto. En lugar de pagarme por la ropa que lavo, ¿podría adelantarme el dinero para comprar los ingredientes? Le pagaré de vuelta con la primera ganancia. O con más trabajo, si fallo». Ella me miró, luego al brillante cazo de cobre que había puesto en el suelo. Su rostro, como siempre, era difícil de leer. «¿Y qué vas a hacer con ese caldero viejo?» «Cajeta», dije, la palabra saliendo con más confianza de la que sentía. «La receta de mi abuela Catalina». Al oír el nombre de mi abuela, algo en el rostro de doña Esperanza cambió. Un destello de reconocimiento, quizás de respeto. Conocía la reputación de mi abuela. «La cajeta de Catalina, ¿eh?», murmuró, más para sí misma que para mí. Se quedó en silencio un momento, evaluándome. Luego suspiró. «Está bien, Consuelo. Me arriesgaré. Pero si desperdicias mi dinero, vas a fregar este suelo con un cepillo de dientes hasta el fin de tus días». En ese momento, habría aceptado cualquier cosa. Me había dado la llave, la oportunidad de transformar un recuerdo en un futuro. Esa tarde, con su dinero en la mano y el cazo de mi abuela bajo el brazo, fui al mercado no como vendedora, sino como una inversora en mi propio sueño. Comprar los ingredientes fue un acto de fe. Cada moneda gastada en leche de cabra fresca, en azúcar, en rajas de canela, era una moneda que no podía usarse para pan o frijoles. Le entregué el dinero al productor de leche, un viejo amigo de Javier, y sentí un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si recordaba mal la receta? Esa noche, después de que los niños se durmieran, transformé nuestro pequeño rincón en el patio en un santuario. Encendí el fuego, cuidadosamente, para que las llamas fueran bajas y constantes. Coloqué el cazo de cobre sobre las brasas y esperé a que se calentara. El metal brillaba bajo la luz de la luna, pareciendo vivo. Vertí la leche en el cazo.
El sonido del líquido golpeando el cobre caliente fue el inicio del ritual. Añadí el azúcar, la canela, y entonces empecé a remover. Con la larga cuchara de palo que también había pertenecido a mi abuela, comencé el movimiento lento, circular y constante que ella me había enseñado. Al principio, era solo leche caliente, pero lentamente, a medida que los minutos se convertían en horas, la magia comenzó a suceder. El color empezó a cambiar, de blanco a un crema pálido, luego a un beige suave. El olor. El olor. Primero, el aroma dulce de la leche calentándose. Después, el perfume de la canela liberándose. Y finalmente, el olor inconfundible del azúcar caramelizándose. Un aroma rico, profundo, que me transportó directamente a la cocina de mi abuela. Removía y removía, mi brazo doliendo, mis ojos ardiendo por el humo, pero no podía parar. Oía la voz de mi abuela en mi cabeza. Paciencia, mi nieta. La cajeta nos habla. Tienes que saber escuchar. Y escuché. Escuché el sonido de la mezcla espesándose, el burbujeo volviéndose más lento, más pesado. Vi el color profundizarse, transformándose en un rico y brillante marrón dorado. Probé el punto, como ella me enseñó, dejando caer una gota en un vaso de agua fría. Cuando la gota se mantuvo entera, sin disolverse, lo supe. Estaba lista. Con cuidado, retiré el pesado cazo del fuego. El líquido espeso y brillante se movía lentamente, como lava dulce. La alquimia estaba completa. Había transformado leche y azúcar en oro líquido. La dejé enfriar un poco antes de verterla en pequeños frascos de vidrio que había estado guardando y lavando. Llené 6 frascos. Solo 6. Parecía tan poco después de tanto trabajo. Pero cuando los miré, alineados en la pequeña mesa de madera, mi corazón se llenó de un orgullo feroz. Yo había hecho eso. Había resucitado un recuerdo, una receta, una parte de mi herencia. A la mañana siguiente, mis hijos se despertaron con el olor persistente a caramelo en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron los frascos. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Miguel. «Es cajeta», respondí sonriendo. La receta de la bisabuela Catalina. Les di a cada uno una pequeña cuchara para probar los restos que quedaron en el cazo. El silencio que siguió, y luego los murmullos de puro deleite, fueron mi primera recompensa. Sus ojos brillantes, sus sonrisas melosas. En ese momento, supe que tenía algo especial. Le llevé el primer frasco a doña Esperanza. Lo abrió, lo olió, y luego probó una pequeña cantidad con la punta del dedo. Su rostro permaneció impasible. Probó de nuevo. Y entonces, un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. «No está mal», dijo, lo que viniendo de ella era un gran elogio. «Sabe a la cajeta de Catalina». Esa fue la bendición que necesitaba. El viernes siguiente, fui al tianguis con mis cestas de pan, y junto a ellas, mis 5 preciosos frascos de cajeta. Me sentía como si estuviera presentando a mis hijos al mundo, una mezcla de orgullo y pavor. Eran mi apuesta, mi esperanza, y recé para que la gente de Salvatierra sintiera lo mismo que yo. En el mercado, coloqué mis 5 frascos de cajeta como si fueran joyas en un escaparate. Los puse encima de un cajón de madera cubierto con un paño blanco y limpio, para que destacaran de las cestas de pan en el suelo. La gente pasaba, compraba su pan habitual, pero miraba los frascos con curiosidad. «¿Qué es eso, Consuelo?», preguntó una vecina. «Es cajeta casera», respondí, mi voz llena de una nueva confianza. La receta de mi abuela. La reacción era siempre la misma. Interés, pero vacilación. La cajeta era un lujo, no una necesidad como el pan. Y mi precio, aunque justo por el trabajo y los ingredientes, era más alto que el de un pan. Las primeras horas pasaron, y vendí algunos panes, pero los frascos permanecían intactos. El desánimo comenzó a infiltrarse. ¿Habría cometido un terrible error? Fue entonces cuando tuve una idea. Tomé uno de los panes dulces que había hecho, lo partí en pequeños trozos, y, con una cuchara pequeña, puse un poco de cajeta en cada uno. Empecé a ofrecerlos a la gente que pasaba. «Pruebe», decía, sin compromiso, solo para que la conozca. La primera mujer en aceptar desconfiaba. Tomó el pequeño trozo de pan, lo miró, y luego se lo llevó a la boca. Observé su rostro. Su expresión cambió. Sus cejas se levantaron con sorpresa, y luego una lenta sonrisa se extendió por sus labios. «Nuestra Señora», dijo, «esto es delicioso. Es igual que, como las que se comían antes». Miró los frascos. «¿Cuánto cuesta uno?». Compró el primer frasco.
Mi mano temblaba cuando recibí el dinero. Me sentí mareada de alivio. Su elogio público atrajo la atención de otros. Más gente se detuvo a probar. Sus reacciones eran la mejor publicidad que podría desear. Oí murmullos de increíble, cremosa, sabe a hogar. Un hombre compró un frasco para llevar a su madre enferma, diciendo que quizás un dulce le traería algo de consuelo. Una joven compró uno para impresionar a la familia de su prometido. En menos de una hora, vendí los otros 4 frascos. Tuve que rechazar pedidos de más personas, prometiendo que traería más la semana siguiente. Regresé a casa ese día con el corazón cantando. Las cestas de pan estaban medio llenas, como de costumbre, pero mi bolsa estaba más pesada que nunca. La ganancia de los 5 frascos de cajeta era más de lo que ganaba con 2 hornadas enteras de pan. Corrí al patio de doña Esperanza y le pagué el dinero que me había adelantado, más un extra. Ella contó los billetes, su rostro, como siempre, inescrutable. Así que parece que la receta de tu abuela todavía tiene su valor, dijo. Fue lo más cercano a un felicidades que recibiría de ella, y para mí fue suficiente. Esa noche celebré con mis hijos. Compré un pollo, un verdadero lujo. Mientras comíamos, les conté sobre el éxito de la cajeta. Sus rostros se iluminaron. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos del futuro no con miedo, sino con una chispa de esperanza. ¿Vamos a ser ricos, mamá?, preguntó Ernesto, con la boca llena de pollo. Reí, un sonido genuino de alegría que me sorprendió. No, mi amor, no vamos a ser ricos, pero quizás ya no seamos tan pobres. La semana siguiente, trabajé como nunca. Hice el doble de cajeta, 12 frascos. Los llevé al mercado el sábado y vendí todos antes del mediodía. La noticia se estaba extendiendo. La gente ya no me llamaba la viuda que vende pan. Empezaron a llamarme la señora de la cajeta. Estaba sucediendo. Algo estaba cambiando. La semilla que mi abuela había plantado en mí hace tantos años, regada con mi desesperación y mi determinación, finalmente estaba brotando. Salvatierra, como cualquier pueblo pequeño, tenía su propia jerarquía social. En la cima estaba la familia de la Fuente, y su matriarca era doña Guadalupe. Era una mujer imponente, siempre vestida con elegancia, incluso para ir al mercado. Su esposo era dueño de varias haciendas, y su opinión tenía peso en el pueblo. Si a doña Guadalupe le gustaba algo, a todos les gustaba. Si lo desaprobaba, el objeto de su desaprobación bien podría desaparecer. Un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después de haber empezado a vender la cajeta, la vi acercarse a mi puesto. Mi corazón dio un vuelco y se alojó en mi garganta. Se movía por el mercado como un navío navegando por un mar de barcos pesqueros, la gente abriéndole paso. Se detuvo frente a mi puesto y miró mis frascos de cajeta con su mirada crítica. Así que, esta es la cajeta de la que todo el mundo habla, dijo, su voz clara y autoritaria. No era una pregunta, era una declaración. Sí, señora, doña Guadalupe, tartamudeé, limpiándome las manos sudorosas en mi delantal. Dicen que está hecha con la receta de Catalina Vargas. Conocí a tu abuela. Era una mujer de carácter, y su cajeta era incomparable, dijo, sus ojos fijos en los míos, como si me estuviera poniendo a prueba. Dame a probar. Con las manos temblorosas, abrí un frasco fresco y le ofrecí una pequeña cuchara. El mercado a nuestro alrededor pareció enmudecer. Sentí las miradas de todos sobre nosotros. Doña Guadalupe tomó la cuchara, observó el color y la textura de la cajeta, y luego se la llevó a la boca. No tragó de inmediato. La dejó derretirse en su lengua, con los ojos cerrados por un momento. Su expresión no cambió. Era como intentar leer una pared de piedra. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Finalmente, abrió los ojos y me miró. No es la cajeta de tu abuela, dijo. Mi mundo se derrumbó. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Había fallado. Había deshonrado la memoria de mi abuela. Pero luego continuó, con un brillo en los ojos. Es tu cajeta, Consuelo. Tiene el alma de su receta, pero tiene tu mano, tu fuerza, y es, me atrevo a decir, igualmente buena, quizás incluso un poco más suave. Un suspiro colectivo pareció recorrer a la gente a nuestro alrededor. Me quedé allí, en shock, incapaz de procesar el elogio. Voy a dar una fiesta el próximo sábado, anunció. Quiero 20 frascos, y no me hables de dinero. Paga lo que sea necesario, pero los quiero en mi casa el sábado por la mañana, sin falta. 20 frascos. 20. Nunca había hecho tantos de una sola vez. El pánico y la euforia luchaban dentro de mí. Sí, señora.
Claro, doña Guadalupe, allí estarán, logré decir. Ella asintió, satisfecha. Excelente. Y con eso, se dio la vuelta y continuó su majestuoso paseo por el mercado, dejándome en medio de un torbellino de emociones. El pedido de doña Guadalupe fue más que una gran venta. Fue un sello de aprobación. Fue una legitimación. Esa tarde, cuando le conté la historia a doña Esperanza, vi por primera vez una sonrisa genuina en su rostro. Sabía que la muchacha tenía la sangre de Catalina, dijo, dándome una rara palmadita en el hombro. La semana siguiente fue una maratón de trabajo. Con la ayuda de Rodrigo, instalé un segundo lugar para el fuego en el patio. Tuve que comprar más frascos, más ingredientes. Trabajé hasta la madrugada todas las noches, removiendo 2 casos a la vez, mis brazos quemando de esfuerzo. Mis hijos mayores me ayudaron a lavar y etiquetar los frascos. Se convirtió en un verdadero negocio familiar. El sábado por la mañana, Rodrigo y yo entregamos los 20 frascos en la enorme casa de doña Guadalupe. Nos recibieron en la puerta de servicio, pero ella insistió en venir a vernos. Me pagó generosamente, más de lo que había pedido. Continúa con el buen trabajo, Consuelo, dijo. Salvatierra necesita mujeres como tú. Sus palabras significaron más para mí que el dinero. Ese día, al salir de su propiedad, no me sentí como una viuda pobre. Me sentí como una artesana, una mujer de negocios. El veredicto de doña Guadalupe había sido dado, y mi futuro, por primera vez, parecía dulce y lleno de promesas. La fiesta de doña Guadalupe fue el catalizador. En los días siguientes, la demanda de mi cajeta explotó. La gente venía a llamar a la puerta de doña Esperanza a todas horas del día, preguntando si tenía algún frasco para vender. El mercado del sábado se convirtió en una locura. Vendía todo lo que llevaba en la primera hora. Tuve que empezar a aceptar pedidos, a escribir nombres en un cuaderno viejo. Estaba trabajando más que nunca, pero era un cansancio bueno. Un cansancio que venía con un propósito y una recompensa. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo. Empecé a ahorrar un poco de dinero, guardando cada moneda extra en una caja de lata debajo de mi cama. El montón crecía lentamente, pero era un símbolo tangible de mi progreso. Un día, mientras estaba en medio de una hornada de cajeta, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano, un hombre apareció en el portón del patio de doña Esperanza. Era don Porfirio, el dueño de la tienda de abarrotes principal del pueblo, el Almacén Progreso. Era un hombre serio, de mediana edad, conocido por ser un comerciante astuto. ¿Doña Consuelo?, preguntó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Sí, respondí, sorprendida por su visita. Mi nombre es Porfirio Díaz. He oído hablar mucho de su cajeta, dijo, yendo directo al grano. Mi esposa trajo un frasco de la fiesta de doña Guadalupe. Debo admitir que es la mejor que he probado. Muchas gracias, don Porfirio, dije, sintiéndome halagada y nerviosa. Me gustaría hacerle una propuesta, continuó. Me gustaría vender su cajeta en mi almacén. Tengo clientes que vienen de toda la región, de Yuriria, de Acámbaro. Su cajeta merece ser vendida en un lugar mejor que una manta en el suelo del mercado. Me quedé sin palabras. ¿Vender mi producto en una tienda de verdad? Parecía un sueño. No lo sé, don Porfirio. Yo hago todo a mano. No sé si puedo producir lo suficiente. Dudé. Empezamos con poco, dijo con una sonrisa paciente. Tráigame lo que pueda, cuando pueda. Le daremos un estante destacado, cerca del mostrador. Acordamos un precio justo, donde ambos ganemos. ¿Qué me dice? Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Significaba más trabajo, más presión, pero sabía que no podía rechazarla. Era el siguiente paso. Acepto, don Porfirio, acepto con mucho gusto. Perfeccionamos nuestro acuerdo. Él se quedaría con un pequeño porcentaje de cada venta, y yo sería responsable de mantener el estante abastecido. La semana siguiente, trabajé incesantemente. Produje 30 frascos, más que nunca. Con la ayuda de Valentina y Miguel, creé una etiqueta. Era simple, escrita a mano en pequeños trozos de papel de estraza, atados al frasco con un trozo de cordel. Escribimos: Cajeta de doña Consuelo, hecha con amor en Salvatierra. Llevar el primer envío de frascos al Almacén Progreso fue un momento de inmenso orgullo. Don Porfirio cumplió su palabra. Limpió un estante entero justo detrás del mostrador principal y me ayudó a acomodar mis frascos. Allí estaban, mis frascos de cajeta, junto a latas de conservas importadas y sacos de café de alta calidad. Parecían pertenecer a ese lugar. Salí de la tienda y me quedé al otro lado de la calle observando por un momento. Vi a una clienta entrar.
hablar con don Porfirio, y él señalar mi estante. La mujer tomó un frasco, examinó mi etiqueta escrita a mano y lo llevó al mostrador. Mi corazón se hinchó de tal manera que pensé que iba a explotar. La asociación con don Porfirio lo cambió todo. Ya no era solo un negocio de mercado, era una marca. La cajeta de doña Consuelo se estaba convirtiendo en un nombre conocido. Mis ingresos se volvieron más estables, más predecibles. El montón de monedas en la caja de lata comenzó a crecer más rápido. Y con ese crecimiento, un nuevo sueño, más audaz que cualquier otro que hubiera tenido, comenzó a tomar forma en mi mente. El sueño de tener mi propia casa otra vez. El éxito de la cajeta en el almacén de don Porfirio me dio una estabilidad que nunca había tenido. Ya no vivía de mercado en mercado, de moneda en moneda. Podía planificar, podía respirar un poco más hondo, pero sabía que no podía estancarme. El mundo no se detiene, y la competencia, incluso en un pueblo pequeño, podía aparecer en cualquier momento. Empecé a pensar en cómo podría mejorar, en cómo podría ofrecer algo nuevo. La receta de mi abuela era la base, el alma de mi negocio, y nunca la cambiaría, pero quizás podría construir sobre ella. Una noche, mientras pelaba nueces para un pastel que estaba haciendo para mis hijos, tuve una idea. ¿Y si añadía nueces a la cajeta? El sabor rico y mantecoso de las nueces podría complementar perfectamente la dulzura del caramelo. Al día siguiente, hice un pequeño lote experimental. Piqué las nueces en trozos pequeños y las añadí a la cajeta en los últimos minutos de cocción, para que mantuvieran su textura crujiente. El resultado fue maravilloso. El sabor era más complejo, más rico. Se la di a probar a mis hijos y a doña Esperanza. La aprobación fue unánime. Le llevé algunos frascos de la nueva cajeta con nuez a don Porfirio. La probó, sus ojos abriéndose ligeramente. «Consuelo, esto es genial», dijo. «A la gente le va a encantar». Tenía razón. La cajeta con nuez se convirtió en un éxito instantáneo. Se vendió aún más rápido que la original. Eso me animó a experimentar más. Pensé en los sabores de nuestra tierra, las semillas de calabaza, las pepitas, que comíamos tostadas como botana. ¿Y si...? Hice otro lote, esta vez con pepitas, tostadas y ligeramente saladas. El contraste de lo salado con lo dulce, de lo crujiente con lo cremoso, era sublime. La cajeta con pepita fue mi tercer producto. Mi pequeño negocio estaba creciendo. Ahora tenía 3 variedades, cada una con su propio grupo de fans. La producción aumentó tanto que mi pequeño espacio en el patio de doña Esperanza ya no era suficiente. Rodrigo, que se había convertido en mi brazo derecho, me ayudó a construir una estructura más permanente, un pequeño cobertizo de madera con un fogón de leña mejorado, para protegerme del sol y de la lluvia. Mis hijos estaban todos involucrados. Rodrigo, después de la escuela, me ayudaba con el trabajo pesado y con las cuentas, que anotaba meticulosamente en un cuaderno. Valentina, con su forma cuidadosa de ser, era la responsable de la limpieza y esterilización de los frascos. Miguel, con su talento artístico, comenzó a diseñar un pequeño logotipo para nuestras etiquetas, un pequeño cazo de cobre humeante. Incluso Sofía y Ernesto ayudaban en las tareas más simples, como atar los cordeles en los frascos, sintiéndose importantes y parte de algo más grande. La etiqueta, aunque todavía simple, se volvió más profesional. Empezamos a usar un sello con el diseño de Miguel, lo que le dio un toque de uniformidad y encanto a nuestros productos. La cajeta de doña Consuelo ya no era solo un producto, era una marca familiar, nacida de la necesidad, pero cultivada con amor y trabajo en equipo. En medio de todo este trabajo, nunca olvidaba mi promesa a mí misma y a Javier. La educación de mis hijos era la prioridad número 1. Todas las noches, sin importar lo cansada que estuviera, me sentaba con ellos a la mesa, bajo la luz de una lámpara, para revisar sus deberes. Verificaba sus cuentas de matemáticas, los escuchaba leer, los ayudaba a estudiar para los exámenes. El cazo de cobre alimenta nuestros estómagos, les decía, pero los libros alimentarán sus mentes y garantizarán su futuro. Quien tiene un lápiz en la mano no necesita doblar la rodilla en tierra ajena. Esa frase se convirtió en nuestro lema familiar. Ellos entendían el sacrificio detrás de esas palabras. Veían mis manos manchadas, mi espalda encorvada sobre el fuego, y estudiaban. Estudiaban con una determinación que me llenaba de orgullo. Mi éxito no se medía solo por los frascos de cajeta que vendía, sino por las boletas de calificaciones impecables que me traían a casa.
Estaba construyendo un negocio, sí, pero, más importante, estaba construyendo un futuro para mi familia. La fama de la cajeta de Doña Consuelo comenzó a viajar más rápido que yo. Viajaba en las carretas de los comerciantes, en las maletas de los visitantes, en las conversaciones de la gente que pasaba por Salvatierra. Un día, don Porfirio vino a verme con una noticia emocionante. Consuelo, un primo mío, que tiene una tienda en Acámbaro, probó tu cajeta y quiere venderla allí. Dice que el pan de Acámbaro es famoso, pero que tu cajeta sería la compañera perfecta para él. Acámbaro era una ciudad más grande, un mercado nuevo. La idea era a la vez emocionante e intimidante. Significaría aumentar la producción de nuevo. Significaría confiar en alguien que no conocía para vender mi producto. ¿Qué opina don Porfirio? ¿Es seguro?, le pregunté, valorando su opinión. Mi primo es un hombre honesto, me aseguró, y es una oportunidad de oro. Tu cajeta es demasiado buena para quedarse solo en Salvatierra. Confié en él. Empezamos a enviar un pequeño cargamento semanal a Acámbaro en la carreta de un comerciante que hacía la ruta regularmente. Y, tal como predijo don Porfirio, fue un éxito. Los pedidos de Acámbaro comenzaron a aumentar. Poco tiempo después, llegó una invitación similar de Yuriria y luego de Jaral del Progreso. De repente, yo era una exportadora. Mi pequeño negocio de patio estaba abasteciendo a 4 ciudades. Tuve que contratar a mi primera empleada, una vecina llamada Elena, una mujer trabajadora que también necesitaba un ingreso extra para que me ayudara en la producción. Le enseñé los secretos de la receta, la importancia de la paciencia, el punto exacto de la cajeta. Verla remover el cazo de cobre con el mismo cuidado que yo me llenó de un sentimiento de realización. No solo estaba creando un producto, estaba creando empleos, aunque fuera solo uno por ahora. Mi rutina se volvió aún más exigente. Las mañanas estaban dedicadas a la producción, las tardes al empaque, a la gestión de los pedidos y a la supervisión de los deberes de mis hijos. Las noches, a menudo, las pasaba haciendo las cuentas a la luz de la lámpara, con Rodrigo a mi lado, verificando mis cálculos. El cansancio era una constante, pero la pobreza ya no lo era. Teníamos comida en la mesa todos los días. Mis hijos tenían zapatos nuevos y uniformes escolares sin remiendos. Incluso pude comprarles libros nuevos, y lo más importante, la caja de lata debajo de mi cama se estaba volviendo cada vez más pesada. Un día, al contar el dinero, me di cuenta de que había acumulado una cantidad significativa, más dinero del que había visto en mi vida. Y con esa realización, el sueño que apenas me atrevía a susurrarme a mí misma, comenzó a gritar en mi mente. Una casa, nuestra propia casa. Empecé a hablar de ello con mis hijos, no como una fantasía, sino como un objetivo real. Un día, decía, señalando fuera de nuestro pequeño cuarto, vamos a tener nuestra propia casa, con un cuarto para los niños y otro para las niñas, con una cocina de verdad y un gran patio donde podamos tener nuestras propias gallinas. Sus ojos brillaban con la posibilidad. La idea de tener su propio espacio, su propia cama, era el mayor de los lujos. El sueño de una casa se convirtió en nuestro proyecto familiar. Dejó de ser solo mi trabajo. Era nuestro objetivo común. Cada frasco de cajeta que vendíamos, cada etiqueta que atábamos, era un ladrillo para nuestra futura casa. Ese sueño nos dio una nueva fuerza, un nuevo propósito. Ya no solo estábamos huyendo de la pobreza, estábamos corriendo hacia un futuro que nosotros mismos estábamos construyendo, cucharada a cucharada. Los años comenzaron a pasar, marcados por las estaciones, las cosechas y el ritmo constante de la producción de cajeta. Mi cuerpo sentía el peso del trabajo, mi espalda dolía, mis manos estaban permanentemente manchadas y encallecidas, pero mi espíritu nunca se sintió más fuerte. Mi vida era un malabarismo constante entre la cuchara de palo y el lápiz. Durante el día, yo era la Doña Consuelo de la cajeta. Supervisaba la producción, negociaba con los proveedores, gestionaba los pedidos. El patio de Doña Esperanza se había transformado en una pequeña fábrica artesanal, siempre con el dulce olor a caramelo en el aire. Elena, mi ayudante, se había vuelto indispensable. A veces, contrataba a otras 2 mujeres en días de grandes pedidos. Yo era una patrona. La responsabilidad era inmensa, pero la satisfacción también. Pero cuando el sol se ponía y el trabajo en el cazo de cobre terminaba, me transformaba de nuevo en solo mamá. La mesa de la cocina improvisada en nuestro cuartito se convertía en el centro de nuestro universo. Era allí donde la segunda, y más importante,
parte de mi trabajo comenzaba. Rodrigo estaba ahora en la preparatoria, luchando con el álgebra y la historia. Valentina, con su corazón gentil, soñaba con ser enfermera y devoraba libros de ciencias. Miguel, mi artista silencioso, descubrió un talento para la mecánica, pasando horas desmontando y montando una radio vieja. Sofía, mi mariposa, mostraba un talento increíble para conversar con la gente y un interés en cortar el pelo de sus muñecas. Y Ernesto, mi pequeño salvaje, estaba aprendiendo a leer, su ceño fruncido en concentración mientras juntaba las letras. Lucía, mi bebé, ya era una niña inquieta, la mascota de nuestra pequeña empresa, encantando a todos con su sonrisa. Me sentaba en medio de ellos, mi cansancio desapareciendo mientras me enfocaba en sus necesidades. Pacientemente, explicaba un problema de matemáticas a Rodrigo. Escuchaba a Valentina leer sobre el cuerpo humano. Elogiaba los dibujos de Miguel. Mi propia educación era limitada, pero mi determinación de verlos triunfar no tenía límites. Si no sabía la respuesta a una pregunta, íbamos juntos a la biblioteca del pueblo al día siguiente para encontrarla. Hubo momentos de tensión, claro. Hubo días en que Rodrigo se resentía de tener que trabajar después de la escuela, cuando sus amigos estaban jugando al fútbol. Hubo discusiones, portazos, aunque nuestra puerta fuera solo una cortina, y lágrimas de frustración. Ser madre soltera y empresaria significaba que yo era la proveedora, la que disciplinaba, la consejera y la cocinera, todo en una sola persona. Había días en que sentía que estaba fallando en todos los frentes. En una noche particularmente difícil, Rodrigo explotó. Estoy harto de esto, harto del olor a cajeta, harto de no tener tiempo para nada. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser así? En lugar de gritarle de vuelta, me senté con él. «Porque tu padre no está aquí», dije, mi voz suave, pero firme. Porque cuando se fue, solo teníamos dos opciones, hundirnos o nadar. Y yo decidí que esta familia iba a nadar. Y tú, mi hijo, eres mi nadador más fuerte. Te necesito. Pero este trabajo, esto es temporal. Tus estudios, eso es para siempre. La cuchara de palo es mi instrumento, pero el lápiz es el tuyo. Y el tuyo es mucho más poderoso. Un día, lo entenderás. No dijo nada, pero vi la ira dar paso a una comprensión renuente. Sabía que yo tenía razón. Veía el sacrificio. Y a la mañana siguiente, estaba a mi lado junto al fuego, como siempre. Estos eran los años de la siembra. Estaba sembrando no solo un negocio, sino también valores en mis hijos. Trabajo duro, resiliencia, la importancia de la familia y, sobre todo, el poder de la educación. Sabía que la cajeta había salvado nuestras vidas, pero sería el conocimiento lo que les daría alas para volar lejos de la sombra de la pobreza que nos había perseguido durante tanto tiempo. La caja de lata debajo de mi cama fue reemplazada por una caja de madera más segura, y esa caja, a su vez, fue reemplazada por una cuenta en el pequeño banco de Salvatierra. La primera vez que entré en ese banco, no como una viuda desesperada, sino como una mujer de negocios abriendo una cuenta, fue un hito. El gerente me trató con un respeto que nunca antes había recibido. El sueño de una casa propia dejó de ser un susurro y se convirtió en un plan concreto. Empecé a buscar. Todos los domingos, nuestro único día de descanso, los niños y yo caminábamos por el pueblo, mirando terrenos baldíos. Fue en una de esas caminatas que lo encontramos. En las afueras del pueblo, se estaba desarrollando un nuevo fraccionamiento llamado Fraccionamiento Las Flores. Las calles aún eran de tierra, pero los lotes eran grandes, y la vista a las colinas era hermosa. Había un terreno de esquina, más grande que los otros, con un gran árbol de pirul en el centro. Me detuve y lo miré. Podía imaginarlo todo. Una casa, no muy grande, pero sólida. Un gran cobertizo en la parte trasera para la producción de cajeta, con espacio para varios fogones y mesas de empaque. Y un patio. Un gran patio donde los niños pudieran correr y yo pudiera tener mi jardín. «Es este», dije, más para mí misma que para ellos. «Pero mamá, aquí no hay nada», dijo Sofía, mirando el terreno cubierto de maleza. «Todavía no, mi hija», respondí, agachándome para estar a su altura. «Pero nosotros vamos a construir, ladrillo por ladrillo, con el dinero de la cajeta. Esta será nuestra tierra». Averiguar el precio fue un shock. Era más de lo que había ahorrado, pero no era imposible. Volví a casa con una nueva determinación. Trabajé más horas. Ahorré cada centavo. Hice un trato con mis hijos. Durante 6 meses, no habría lujos. Nada de dulces extra.
Nada de idas al pequeño cine del pueblo. Todo el dinero sería para el terreno. Ellos aceptaron sin dudarlo. El sueño era ahora tan suyo como mío. Veían el terreno no como un pedazo de tierra polvorienta, sino como la promesa de su propio cuarto, de un lugar al que llamar hogar. La cuchara de palo era la herramienta que garantizaba nuestro presente. El lápiz era la promesa de su futuro. Y yo, de alguna forma, encontraba fuerzas para manejar ambos. 6 meses después, con mi libreta del banco en la mano y el corazón en la boca, entré en la oficina del vendedor de terrenos. Rodrigo, ahora un joven alto y serio de 17 años, vino conmigo. Estuvo a mi lado, en silencio, mientras yo negociaba el precio, revisaba los papeles y, finalmente, firmaba mi nombre en el contrato de compra. Cuando salimos de la oficina con la escritura en la mano, un pedazo de papel que decía que aquel terreno en el fraccionamiento Las Flores era mío, de Consuelo Esperanza Vargas, me detuve en medio de la calle y empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora, de un alivio tan profundo, que mi cuerpo no podía contenerlo. Rodrigo, mi niño que se había convertido en un hombre, solo me abrazó con fuerza. «Lo logramos, mamá», susurró. «Lo logramos». Comprar el terreno era solo el primer paso. Construir la casa era un desafío aún mayor. Contraté a un albañil local, un hombre honesto llamado Mateo, y le expliqué mi plan. Él dibujó un boceto simple en el suelo de tierra, una casa con 3 habitaciones, una sala, una cocina y, lo más importante, un gran cobertizo en la parte trasera, conectado a la casa, pero con una entrada separada para el negocio. El dinero era escaso. Tuve que seguir trabajando incansablemente en la producción de cajeta para pagar los materiales y la mano de obra semana a semana. Pero ahora, el trabajo tenía un propósito visible. Todos los días, después del trabajo y la escuela, íbamos todos al terreno a ver el progreso. Vimos cavar los cimientos, verter el cemento. Vimos las primeras hileras de ladrillos colocarse, subiendo lentamente del suelo. Cada nuevo ladrillo era una victoria. Los niños corrían por los contornos de nuestra futura casa, discutiendo sobre quién se quedaría con qué cama, dónde pondríamos la mesa. La comunidad comenzó a darse cuenta. La gente que antes me miraba con lástima, ahora me miraba con respeto, con admiración. La historia de la viuda de la cajeta, que estaba construyendo su propia casa, se convirtió en una leyenda local. A veces, los vecinos aparecían con comida para los trabajadores o se ofrecían a ayudar a cargar ladrillos. La misma comunidad que me había visto en mi punto más bajo, ahora estaba celebrando mi ascenso. Doña Esperanza venía a visitar la obra de vez en cuando. Nunca decía mucho. Solo inspeccionaba el trabajo con una mirada crítica, daba un asentimiento de aprobación y se iba. Pero yo sabía que estaba orgullosa. El momento más emocionante fue cuando se colocó el techo. De repente, ya no era solo un conjunto de paredes. Era una casa, era un refugio, era nuestro. Ese día, hicimos un picnic en el suelo de cemento de nuestra futura sala. No teníamos muebles, ni ventanas, ni puertas, pero nos sentíamos como la familia más rica del mundo. Meses de trabajo duro después, la casa estaba lista. Simple, sin adornos, pero sólida y llena de promesas. El cobertizo de atrás era espacioso y bien ventilado, un paraíso comparado con nuestro espacio improvisado en el patio. El día de la mudanza fue surrealista. Dejamos el cuartito de Doña Esperanza, no como refugiados, sino como personas en camino a su propio hogar. Le agradecí desde el fondo de mi corazón. «Tú nos salvaste, Esperanza», le dije, abrazándola. Ella por primera vez devolvió el abrazo. «Tú te salvaste a ti misma, Consuelo», dijo. Yo solo abrí la puerta. En nuestra primera noche en la casa nueva, después de haber comido pizza sentados en el suelo, reuní a mis hijos. «Miren a su alrededor», dije. «Esto no es solo una casa. Esto es la prueba de que no importa cuán bajo se caiga, con trabajo, fe y unión, siempre podemos levantarnos. Nunca lo olviden». Esa noche, dormí en mi propia cama, en mi propio cuarto, por primera vez en años. El silencio no era el silencio de la pérdida, sino el silencio de la paz. Estaba en casa. Estábamos en casa. Los años que siguieron en nuestra nueva casa fueron años de cosecha. La siembra había sido larga y ardua, pero los frutos eran dulces y abundantes. El negocio de la cajeta, ahora operando desde nuestro nuevo y eficiente cobertizo, prosperó como nunca antes. Con más espacio y mejores condiciones, la producción aumentó y la calidad se mantuvo. Contraté a otras 2 mujeres del vecindario
convirtiendo la cajeta de Doña Consuelo en una pequeña pero significativa empleadora local. Pero la cosecha más importante no fue la del negocio, fue la de mis hijos. Uno a uno florecieron, cada uno a su manera, pero todos arraigados en los valores que habíamos forjado en el fuego de la adversidad. Rodrigo, mi pilar, el muchacho que había sacrificado tanto de su juventud, fue el primero en volar. Con sus excelentes calificaciones, consiguió una beca para la universidad en la capital del estado, Guanajuato. Fue a estudiar para ser profesor. El día que lo dejé en el autobús fue uno de los más difíciles y orgullosos de mi vida. Mi hijo, el hijo de un campesino, iba a ser un académico. Estaba rompiendo el ciclo. Valentina, con su corazón de oro y sus manos gentiles, siguió su sueño de cuidar a los demás. Ingresó a la escuela de enfermería en Celaya. Cada vez que volvía a casa, con su impecable uniforme blanco, veía en ella una fuerza y una compasión que sanarían a muchos. Miguel, mi soñador silencioso, encontró su vocación no en el arte del papel, sino en el arte del metal. Su talento para la mecánica era natural. Abrió un pequeño taller en el pueblo y rápidamente se ganó la reputación de ser el mecánico más honesto y hábil de Salvatierra. Podía escuchar un motor y saber exactamente qué estaba mal, de la misma manera que yo escuchaba la cajeta y sabía cuándo estaba en su punto. Sofía, mi mariposa social, transformó su pasión de la infancia en una profesión. Hizo un curso de peluquería y abrió su propio pequeño salón en la calle principal. Su salón se convirtió en el centro social de las mujeres del pueblo, un lugar de chismes, risas y transformaciones. Ernesto, mi diablillo, creció para convertirse en un hombre fuerte y apegado a la tierra. No quiso ir a la universidad, su amor era el campo. Con los ahorros del negocio, lo ayudamos a comprar un pequeño pedazo de tierra donde comenzó a cultivar sus propios productos, proveyendo verduras frescas a nuestra comunidad. Y Lucía, mi hija menor, la bebé que había acunado en noches de desesperación, creció para ser una joven inteligente y perspicaz, con un olfato para los negocios que me sorprendía. Después de terminar la escuela, decidió que quería quedarse y ayudarme a dirigir la cajeta de Doña Consuelo. Introdujo nuevas ideas, como empaques más bonitos y la venta en ferias regionales más grandes. Ella era el futuro del negocio que yo había comenzado. Mi casa a menudo estaba más vacía, pero mi corazón estaba más lleno que nunca. Lo habían logrado, todos ellos. Eran maestros, enfermeras, mecánicos, empresarios, agricultores. Eran buenas personas, trabajadoras y honestas. Eran el legado de Javier. Eran mi obra maestra. Con mis hijos criados y bien encaminados, y con Lucía asumiendo cada vez más las riendas del negocio, mi vida entró en una nueva fase. Ya no era la Consuelo que luchaba por sobrevivir. Me convertí en una institución en Salvatierra. La gente ya no me llamaba Consuelo, ni siquiera Doña Consuelo. Yo era, para todos, la Doña Consuelo de la cajeta. Mi nombre se convirtió en sinónimo de calidad y resiliencia. Mi historia se contaba y recontaba, a veces con exageraciones que me hacían sonreír. Me convertí en un ejemplo de lo que era posible con trabajo duro y determinación. Seguía levantándome temprano, pero mi ritmo era más lento. En lugar de pasar todo el día sobre el fuego, ahora supervisaba, enseñaba a las nuevas empleadas, probaba cada lote para asegurar que el sabor de mi abuela nunca se perdiera. Mi mayor placer era sentarme en el porche de mi casa, con una taza de café, viendo el movimiento en el cobertizo, escuchando las risas de las mujeres trabajando. Los domingos se volvieron sagrados. Era el día de la familia. Mis hijos, que vivían cerca, venían todos a almorzar, traían a sus cónyuges, y pronto, a mis nietos. La casa que un día pareció tan grande y vacía, se llenaba de vida, de gritos de niños, del olor a buena comida y, por supuesto, a cajeta. Me sentaba a la cabecera de la larga mesa de madera que Miguel había construido y miraba los rostros a mi alrededor. Veía a mi Rodrigo explicando pacientemente algo a su hijo. Veía a mi Valentina curando una rodilla raspada de una sobrina. Veía las carcajadas, las discusiones, el amor que nos unía a todos, y mi corazón se desbordaba. A veces, pasaba por mi lado don Aurelio. Había envejecido mal. Su riqueza no lo había protegido de la soledad y la enfermedad. Caminaba encorvado. Su mirada era amarga. Nunca me miraba, pero yo sabía que veía mi casa, mi familia, mi éxito. No sentía odio por él, ni siquiera desprecio. Solo una vaga lástima. Él había intentado comprar mi dignidad, y al fallar, había perdido la suya.
Yo, que no tenía nada, había construido un imperio de amor y respeto. Él, que lo tenía todo, había terminado Mi vida era solo. simple, pero rica. Mi riqueza no estaba en el banco, aunque ahora había suficiente dinero para no volver a preocuparme. Mi riqueza estaba en los abrazos de mis nietos, en el respeto de mi comunidad, en la certeza de que mi familia estaba segura y feliz. La viuda desesperada que había vendido su alianza se había transformado en la orgullosa matriarca de un clan. Y todo había comenzado con un recuerdo, un cazo de cobre y la negativa a rendirse. Un día, recibí una carta oficial de la escuela primaria Benito Juárez, la misma escuela donde todos mis hijos habían estudiado. Era una invitación a una ceremonia especial. La escuela quería homenajearme como exalumna, aunque apenas terminé la primaria, y como una figura inspiradora para la comunidad. La idea me puso increíblemente nerviosa. ¿Hablar en público? ¿Yo, que había pasado la mayor parte de mi vida tratando de ser invisible? Hablé con Lucía al respecto, pensando en rechazarla. «De ninguna manera, mamá», dijo con firmeza. «Tu historia necesita ser escuchada, especialmente por esos niños. Necesitan saber que no importa de dónde vengan, pueden lograr cualquier cosa». Tenía razón. El día de la ceremonia, todos mis hijos y nietos vinieron. Me senté en la primera fila del auditorio de la escuela, el mismo lugar donde me había sentado tantas veces para ver las obras de teatro y las presentaciones de mis hijos. Ahora, yo era el centro de atención. El director dio un discurso sobre resiliencia, comunidad y el espíritu de Salvatierra. Contó mi historia, la versión pública y respetuosa de ella. Habló de la viuda con 6 hijos, de la lucha, del negocio que comenzó en un patio y se convirtió en un símbolo de nuestra ciudad. Luego, me llamaron al escenario para entregarme una placa. Mientras caminaba hacia el escenario, al son de los aplausos, vi los rostros de los niños en la audiencia. Vi en sus ojos la misma chispa de esperanza y miedo que veía en los ojos de mis propios hijos hace tantos años. Me pidieron que dijera algunas palabras. Tomé el micrófono, mis manos temblando. Miré a mi familia en la primera fila y mi fuerza regresó. «Buenos días», comencé, mi voz sorprendentemente clara. «No soy una persona de discursos, soy una persona de trabajo. Mis manos conocen mejor el cobre de un caso que las palabras, pero hoy quiero decirles una cosa. A ustedes, niños». Hice una pausa, mirando sus rostros atentos. Muchos de ustedes pueden enfrentar dificultades en la vida. Pueden sentir que el mundo es grande y que ustedes son pequeños. Pueden sentir miedo. Conozco ese sentimiento. Pero quiero que recuerden 2 cosas que mi madre me enseñó y que yo enseñé a mis hijos. La primera es que no hay vergüenza en el trabajo honesto, ya sea removiendo un cazo, arreglando un motor o enseñando en un aula. El trabajo dignifica. La segunda, y la más importante, es el poder que tienen en sus manos. No en estas manos, dije, mostrando mis manos encallecidas, sino en las manos que sostienen un lápiz. Estudien, aprendan, lean todo lo que puedan, porque el conocimiento es lo único que nadie puede quitarles. Les dará una voz cuando se sientan sin palabras, les dará fuerza cuando se sientan débiles, y les abrirá puertas que ni siquiera imaginan que existen. Mi cajeta salvó a mi familia del hambre, pero fue la educación la que garantizó su futuro. Terminé mi pequeño discurso, y el auditorio estalló en aplausos. Bajé del escenario, con las lágrimas corriendo por mi rostro, y fui envuelta en un abrazo colectivo de mi familia. En ese momento, el círculo se completó. La mujer que había luchado tanto por mantener a sus hijos en la escuela, ahora estaba siendo homenajeada en esa misma escuela, inspirando a una nueva generación. Mi legado no estaba solo en los frascos de dulce, sino en la semilla de esperanza que quizás había plantado en esos jóvenes corazones. El homenaje en la escuela fue solo el comienzo. Unos meses después, el alcalde de Salvatierra vino a visitarme. Me dijo que el ayuntamiento había votado por unanimidad para concederme un honor especial. Como parte de un proyecto de revitalización de la plaza principal, querían dedicarme una de las nuevas bancas del jardín. Tendría una pequeña placa de latón con mi nombre. Me quedé estupefacta. ¿Una banca? ¿Con mi nombre? Parecía algo reservado para héroes de guerra y fundadores de la ciudad. ¿Pero por qué yo?, pregunté, genuinamente confundida. «Doña Consuelo», dijo el alcalde con una cálida sonrisa, «usted representa lo mejor de Salvatierra. Su historia es la historia de nuestra gente. Trabajo, fe, familia y la capacidad de crear algo hermoso a partir de casi nada. Usted no es solo una empresaria exitosa, es un símbolo de nuestra identidad». El día de la inauguración, la plaza principal estaba llena. Había música,
discursos y un ambiente de fiesta. La banca estaba cubierta con un paño. Cuando el alcalde tiró de él, reveló una hermosa banca de hierro forjado, pintada de verde oscuro, y en el respaldo, una pequeña placa dorada brillaba al sol. Decía simplemente: en honor a Consuelo Esperanza Vargas, madre, emprendedora, corazón de Salvatierra. Mis hijos y nietos estaban todos allí, sus rostros brillando de orgullo. Después de todos los discursos y fotografías, cuando la multitud comenzó a dispersarse, pedí quedarme sola por un momento. Me senté en mi banca. Desde allí podía verlo todo. Podía ver la iglesia donde me casé con Javier y donde bauticé a mis hijos. Podía ver la calle Hidalgo, donde había vendido mi alianza de matrimonio. Podía ver la esquina donde solía estar el almacén Progreso de don Porfirio. Podía ver a la gente pasear, a los niños jugar, la vida sucediendo. Me senté allí por un largo tiempo, sintiendo el sol cálido en mi rostro y la brisa suave. Pensé en todo el viaje, en la viuda asustada que se había sentado al borde del camino con sus 6 hijos, en la mujer humillada que había salido del despacho de don Aurelio, en la madre exhausta que removía un cazo de cobre durante toda la noche, y en la mujer que ahora estaba sentada en una banca con su nombre, en el corazón de su ciudad. No fue un milagro, fue trabajo, fueron horas, días, años de esfuerzo, de sacrificio, de lágrimas y de una terquedad por no rendirse. Miré mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo. Habían lavado, amasado, removido, construido. Habían creado una vida a partir de la nada. Uno de mis nietos, el pequeño Javier, corrió hacia mí y se subió a mi regazo. ¿Te gusta tu banca, abuela?, preguntó. Lo abracé con fuerza, oliendo su cabello. Sí, mi amor, susurré. Es la mejor banca del mundo. Y lo era, porque no era solo un lugar para sentarse. Era un lugar de descanso, un testimonio de una vida vivida, de una batalla ganada. Hoy soy una mujer anciana. Mi cabello es blanco como el azúcar y mi andar es lento. Paso la mayor parte de mis días en mi casa, la casa que la Cajeta construyó. El negocio ahora es dirigido por mi Lucía y uno de mis nietos. Han modernizado las cosas, tienen un sitio web y envían la Cajeta de Doña Consuelo a todo México e incluso al extranjero. Pero la receta, esa, permanece intacta. El caso de cobre original de mi abuela Catalina está ahora en exhibición en la entrada del cobertizo, un artefacto sagrado. Mi casa siempre está llena. Mis nietos y, ahora, mis bisnietos corren por el patio donde un día lloré de desesperación. Se suben al árbol de pirul que fue testigo de la construcción de nuestro sueño. Mi mayor alegría es sentarme en mi mecedora en el porche y observarlos. Vienen a mí, me piden la bendición, me cuentan sus secretos, sus alegrías y sus tristezas, y me piden que les cuente la historia de cómo empezó todo. Y yo les cuento sobre el abuelo Javier, cuyo amor me dio la fuerza para empezar. Les cuento sobre la alianza, sobre el pan, sobre la humillación y sobre la bondad inesperada de Doña Esperanza. Y por supuesto, les cuento sobre la abuela Catalina y la magia del caso de cobre. Recuerden, les digo siempre, mi voz ahora frágil, pero las palabras fuertes como siempre. La vida intentará derribarlos. Habrá momentos de oscuridad y desesperación, pero dentro de cada uno de ustedes hay un caso de cobre. Hay un don, un recuerdo, una fuerza que quizás ni siquiera sepan que poseen. Encuéntrenlo, púlanlo hasta que brille, y trabajen con honestidad, con pasión y con amor. Y nunca olviden que el ingrediente más importante, tanto en la Cajeta como en la vida, es la paciencia. Mi historia se ha convertido en el legado de nuestra familia. Es una historia de supervivencia, sí, pero es más que eso. Es una historia sobre cómo el amor puede transformarse en alimento, cómo la memoria puede transformarse en sustento, y cómo la dignidad, una vez que decides nunca venderla, se convierte en el bien más valioso de todos. El sol se está poniendo sobre las colinas de Salvatierra, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y púrpura del día en que perdí mi casa. Pero hoy, esos colores no me traen miedo, me traen paz. El aire está impregnado con el olor familiar y reconfortante de Cajeta cocinándose lentamente en el cobertizo. Es el perfume de mi vida. Uno de mis bisnietos corre a mi regazo, su pequeña mano pegajosa de dulce agarrando mi dedo. Me sonríe, una sonrisa que tiene un poco de mí, un poco de Javier y un poco de todos los que vinieron antes que nosotros. Miro más allá de él y veo a mi familia reunida en el jardín.
Mis hijos, ahora con sus propios cabellos grises, conversando y riendo. Mis nietos planeando su futuro. La vida continúa, un ciclo dulce e interminable. Yo, Consuelo Esperanza Vargas, la viuda que un día no tuvo nada, ahora tengo todo lo que importa. Un corazón lleno de amor, una casa llena de risas y un legado que espero alimentará el alma de mi familia por muchas generaciones. El tono de voz cambia, volviéndose más directo y cálido para el público. Y así, mi historia encuentra su capítulo dulce y pacífico. No fue un camino fácil, pero cada paso, cada lágrima, valió la pena. Si este viaje de una abuela y sus 6 hijos ha tocado su corazón de alguna manera, estaría inmensamente agradecida si pudieran dejar un me gusta para saber que mi voz los ha alcanzado. Dejen un comentario. Cada familia tiene su propia historia de fuerza y me encantaría leer un trozo de la suya. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse, porque hay tantas historias como la mía, esperando ser compartidas, y juntos podemos asegurar que sigan siendo contadas. Gracias por escucharme, que sus vidas sean siempre dulces.